Iglesia, que el Señor les bendiga. Le damos las gracias a Dios una vez más porque nos permite poder estar con ustedes aquí para poder meditar en un pasaje de la palabra de Dios que, como siempre, esperamos que pueda ser de mucha bendición para la vida de cada uno de ustedes. Y por supuesto, hermanos, que le rogamos a Dios que a través del poder de su Espíritu Santo hable al corazón de cada uno de ustedes, les dé la palabra que necesitan y pues puedan salir grandemente bendecidos al terminar este devocional. Bienvenidos a esta que es la casa espiritual de cada uno de ustedes, la Iglesia de Jesucristo Emmanuel, Dios con nosotros, Dios contigo. Les vamos a pedir que abran sus Biblias en el Salmo número 1. Vamos a leer del versículo 1 al versículo número 3. Amén. La palabra de Dios dice así: qué alegría. Estoy leyendo la nueva versión, la nueva traducción viviente, que dice así: qué alegría para los que no siguen el consejo de los malos, ni andan con pecadores, ni se juntan con burlones, sino que se deleitan en la ley de Jehová, meditando en ella de día y de noche. Son como árboles plantados a la orilla de un río, que siempre dan su fruto en su tiempo, y sus hojas nunca se marchitan, y prosperan en todo lo que hacen. Amén. Hermanos, al devocional del día de hoy le hemos titulado Un enemigo más. Amén. Ese es el título que le hemos dado a nuestro devocional del día de hoy. Y vamos a meditar, hermanos, un poco en lo que dice precisamente este pasaje que acabamos de leer. Les repito, el título de nuestro devocional es Un enemigo más. Y bueno, hermanos, pues ya saben ustedes que todos los cristianos tenemos muchos enemigos que acechan todos los días a cada uno de nosotros y ponen en peligro nuestra santidad y nuestra comunión con Dios. Y ya saben ustedes los peligros de todos, a los que todos los días nos enfrentamos. Por ejemplo, el pecado, ¿verdad? El más común. Los enemigos que se levantan en nuestra contra por el solo hecho de ser cristianos. Tentaciones, ¿verdad? Y todas estas circunstancias y situaciones que pues de alguna manera enfrentamos todos los días y que nos ponen a prueba, ¿verdad? Nos ponen a prueba para pues intentar sacarnos del camino de Dios, intentar manchar nuestra vida, nuestro testimonio delante de Dios, ¿verdad? Y todas estas cosas que nos acechan y amenazan nuestra integridad delante de Dios. Lo cierto es que en medio de todas esas cosas tenemos que estar, hermanos, alertas para detectar comportamientos propios, malas costumbres, etcétera, etcétera. Cosas que pueden poner en riesgo, como les vuelvo a repetir, nuestra comunión con Dios, pero también nuestra salvación. Y todo esto debemos de cuidarlo, ¿verdad? Debemos de cuidar nuestra salvación y nuestra comunión con Dios, como lo dice la misma palabra y el apóstol Pablo, con temor y temblor. Pero uno de los enemigos que muchas veces, hermanos, ignoramos y subestimamos es precisamente la capacidad que tienen otros, ¿verdad?, para influenciar y manipular nuestra vida. Es una de las cosas que muchas veces pasamos por alto, una de las cosas que pues no le damos mucha importancia, ¿verdad? Pero hay gente, hermanos, alrededor de nosotros, ¿verdad?, que tiene la capacidad de poder influenciar nuestras vidas y de alguna manera pues sacarnos del camino de Dios. Hermanos, la capacidad de influir en otros, dicen los diccionarios, que es la capacidad que tiene una persona sobre otra de manera indirecta o insensible, pues ejercen de alguna manera una acción o efecto que la hace cambiar o variar. Es lo que dice. A ver, voy a repetir la definición que dan los diccionarios. La capacidad de influir en otros es la capacidad que tiene una persona sobre otra de manera indirecta o insensible
cierta acción o efecto que la hace cambiar o variar. Espero que se haya entendido. Muchas veces, hermanos, la influencia que producen algunas personas sobre nosotros como cristianos es negativa, porque nos hacen pensar como ellos, ¿verdad? O nos hacen actuar como ellos. Y lo peor del caso es que nos alejan de Dios y nosotros ni siquiera nos damos cuenta. Y esto sucede por dos cosas principalmente. Nos olvidamos de buscar a Dios todos los días y no meditamos en su palabra también, ¿verdad? Son dos factores, hermanos, que nos hacen presa fácil de las personas que les gusta influenciarnos a nosotros como cristianos. Este pasaje, hermanos, de los Salmos que leíamos nos dice que es más que feliz quien nunca se ha acercado al consejo de los malos, ¿verdad? Quien nunca toma el consejo de los malos y lo aplica en su vida. Dice también la palabra que leíamos que ni se juntan tampoco con pecadores. Y esto, hermanos, lo menciona la palabra porque muchos de nosotros, al juntarnos con este tipo de gente, terminamos influenciados por ellos y sus malos comportamientos. Lamentablemente es lo más común, hermanos, que terminen ellos influenciándonos, y es por ello que dice el verso 2 de este mismo pasaje que quienes no se juntan con esas personas se deleitan en la palabra de Jehová, es decir, permanecen fuertes mentalmente quienes se llenan de los pensamientos de Dios, ¿verdad? De los pensamientos que Dios deja impresos en cada una de las páginas de la Biblia. Hermanos, quien se llena de la palabra de Dios siempre será una persona feliz, como lo dice el mismo Salmo, pero también, ¿verdad?, íntegro delante de su Dios. Y hermanos, pues como lo dice el verso 3, Dios bendecirá todo lo que hacen por causa precisamente de la integridad, por la integridad de guardarse, ¿verdad?, de todas estas influencias negativas que otros ejercen sobre nosotros. Además, hermanos, de que los cristianos fuimos llamados a influir en otros y no a dejarnos influenciar por otros. Fuimos llamados, hermanos, a ser inspiración para que otros se acerquen a Cristo. Dice la palabra, ¿verdad?, en un pasaje, ustedes seguramente lo saben, lo habrán leído en alguna ocasión. Yo en este momento me disculpo porque no recuerdo el pasaje exactamente, pero hay un pasaje que dice que se vuelvan ellos a ti y no te vuelvas tú a ellos. Hermanos, es precisamente lo que les estoy diciendo. Nosotros como cristianos fuimos llamados a influir en la gente para bien y no a dejarnos influenciar por la gente del mundo, por la gente inconversa, por la gente que no conoce a Dios. Hermanos, la palabra de Dios es tan poderosa y viva que nos mantiene alejados de todo pensamiento contrario al de Dios, de toda acción también contraria a lo que Dios nos manda a hacer, y nos hace permanecer alertas ante todo lo que desagrada a nuestro Señor y Dios Jesucristo. Así que, iglesia, tú fuiste llamada a adoptar los pensamientos de Cristo, no de los hombres, ni siquiera, hermanos, los pensamientos de otros hermanos, por muy ungidos que estén. Somos llamados exclusivamente a adoptar los pensamientos de Cristo, a dejar que Cristo influencie nuestra vida y llene nuestra vida de sus pensamientos. Hermanos, estamos pasando en estos tiempos por días difíciles en muchos sentidos, incluso moral y espiritualmente, donde la gente del mundo y los diferentes medios de comunicación, ¿verdad?, incluso le llaman malo a lo bueno y a lo bueno le llaman malo, y están convenciendo a muchos de adoptar esas ideas. Es por ello, hermanos, que ante esta situación debemos acercarnos más a Dios y a su palabra para no dejarnos engañar. Amén. Bueno, hermanos, esperamos que este devocional haya sido de su agrado, haya sido de mucha bendición para la vida de cada uno de ustedes. Les pedimos que si les ha gustado, lo compartan en sus redes sociales, con sus amigos, con sus familiares, y juntos hagamos que las piedras permanezcan calladas. Amén, que el Señor les bendiga y nos vemos en una próxima ocasión.